Buen día. Decreto 948 de 1995. El capítulo 1 está conformado por el contenido, objetivo y definición. Contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuentes contaminantes fijas y móviles. Las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de emisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos. Se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de sanción por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. El presente decreto tiene como objetivo definir el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana ocasionados por la omisión de contaminantes químicos y físicos al aire, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y procurar su bienestar bajo el principio de desarrollo sostenible. Capítulo 2. Disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido. Existen tipos de contaminantes del aire. Existen de primer grado y segundo grado. Los de primer grado son aquellos que afectan la calidad del aire o nivel de emisión, tales como el ozono troposférico o smog, fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo. Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que emitidos bien sea en forma rutinaria o de manera accidental pueden causar cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y mutaciones genéticas. Son contaminantes de segundo grado los que sin afectar el nivel de emisión generan daño a la atmósfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o distribución de la capa estratosférica de ozono que rodea la Tierra, o las emisiones de contaminantes que aún afectando el nivel de emisión contribuyen especialmente al agravamiento del efecto invernadero o cambio climático global. Existen unas actividades especialmente controladas: quemas de bosque natural y de vegetación protectora, quema de combustibles fósiles, quema industrial o comercial de combustibles fósiles, quemas abiertas controladas en zonas rurales, incineración de residuos tóxicos peligrosos, actividades industriales que generen, usen o emiten sustancias sujetas a los controles del Protocolo de Montreal, canteras y plantas trituradoras de material de construcción. Norma de calidad del aire o nivel de emisión. Las normas de emisión que expide la autoridad ambiental competente contendrán los estándares e índices de emisión legalmente admisibles de contaminantes del aire. Dichos estándares determinarán, según sea el caso, los factores de cantidad, peso, volumen y tiempo necesario para determinar los valores permisibles. Se consideran nivel normal de concentración de contaminantes en un lugar dado, el grado de concentración de contaminantes que no exceda los máximos establecidos para el nivel de emisión o norma de calidad del aire. El nivel normal será variable según las condiciones de referencia del lugar. El nivel normal será el grado deseable de calidad atmosférica y se tendrá como nivel de referencia para la adopción de medidas de reducción, corrección o mitigación de los impactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica. Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental.
El Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante resolución los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental para todo el territorio nacional. Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de presión sonora para cada uno de los sectores clasificados y establecerán los horarios permitidos teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta. Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente. Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada por fuentes móviles o fijas, aun desde zonas o bienes privados trasciendan a zonas públicas o al medio ambiente. Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambiental, el Ministerio de Ambiente atenderá la siguiente sectorización. Sectores A. Tranquilidad y silencio. Áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. Sector B. Tranquilidad y ruido moderado. Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios. Sectores C. Ruido intermedio restringido. Zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados. Sectores D. Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado. Áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso. Normas de evaluación y emisión de olores ofensivos. El Ministerio del Medio Ambiente fijará las normas para establecer estadísticamente los umbrales de tolerancia de olores ofensivos que afecten a la comunidad y los procedimientos para determinar su nivel permisible, así como las relativas al registro y recepción de las quejas y a la realización de las pruebas estadísticas objetivas de percepción y evaluación de dichos olores. Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente regulará la emisión de sustancias o el desarrollo de actividades que originen olores ofensivos. La norma establecerá asimismo los límites de emisión de sustancias asociadas a olores molestos. Las actividades que estarán especialmente controladas como principales focos de olores ofensivos, los correctivos o medidas de mitigación que procedan, los procedimientos para la determinación de los umbrales de tolerancia y las normas que deban observarse para proteger de olores desagradables a la población expuesta. Capítulo 3. Emisiones contaminantes. Las fuentes de contaminación atmosférica pueden ser fuentes fijas y fuentes móviles. Las fuentes fijas pueden ser puntuales, dispersas. Las fuentes móviles pueden ser aéreas, terrestres, fluviales y marítimas. Capítulo 4. Emisiones contaminantes, fuentes móviles. Se prohíbe la descarga de emisiones contaminantes visibles o no por vehículos a motor activados por cualquier combustible que infrinjan los respectivos estándares de emisión vigentes. Sustancias de emisiones controladas en fuentes móviles terrestres. Se prohíbe la descarga al aire por parte de cualquier fuente móvil en concentraciones superiores a las previstas en las normas de emisión de contaminantes tales como monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, partículas y otros que el Ministerio del Ambiente determine cuando la circunstancia así lo amerite. Emisiones de vehículos diésel. Se prohíben las emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por diésel que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se verificará mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con los estándares vigentes. Contenido de plomo y otros contaminantes en los combustibles. No se podrá importar, producir o distribuir en el país gasolinas que contengan tetraetilo de plomo en cantidades superiores a las especificadas internacionalmente para las gasolinas no plomadas, salvo como combustibles para aviones de pistón. De conformidad con lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía
establecerán las especificaciones de calidad en materia ambiental y técnica respectivamente de los combustibles que se han de importar, producir y consumir en todo el territorio nacional. Capítulo 5. Generación y emisión de ruido. Las regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la emisión de ruido urbano, rural, doméstico y laboral, que trascienda al medio ambiente o al espacio público. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los estándares aplicables a las diferentes clases y categorías de emisiones de ruido ambiental y a los lugares donde se genere o produce sus efectos, así como los mecanismos de control y medición de sus niveles, siempre que trascienda al medio ambiente y al espacio público. Capítulo 6. Funciones de las autoridades ambientales en relación con la calidad y el control de la contaminación del aire. Para este proceso se deben seguir unos siguientes pasos. Primero, definir la política nacional de prevención y control de la contaminación del aire. Segundo, fijar la norma nacional de calidad del aire. Tercero, establecer las normas ambientales mínimas y los estándares de emisión máximos permisibles proveniente de toda clase de fuentes contaminantes del aire. Cuarto, dictar medidas para restringir la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes y para restablecer el medio ambiente deteriorado por dichas emisiones. Quinto, definir, modificar o ampliar la lista de sustancias contaminantes del aire de uso restringido o prohibido. Sexto, declarar en efecto de la autoridad ambiental competente en el área afectada los niveles de prevención, alerta y emergencia y adoptar las medidas que en tal caso correspondan. Séptimo, fijar los estándares tanto de emisión de ruido como de ruido ambiental. Octavo, fijar normas para la prevención y el control de la contaminación del aire por aspersión aérea o manual de agroquímicos, por quemas abiertas controladas en zonas agrícolas o la ocasionada por cualquier actividad agropecuaria. Octavo, establecer las densidades y características mínimas de las zonas verdes, zonas arborizadas y zonas de vegetación protectora y amamental que en relación con la densidad poblacional deben observarse en los desarrollos y construcciones que se adelantan en áreas urbanas. Noveno, establecer las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de actividades mineras, industriales y de transporte y en general de la ocasionada por toda actividad o servicio público o privado. Décimo, definir y regular los métodos de observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control de los fenómenos de contaminación del aire, así como los programas nacionales necesarios para la prevención y el control del deterioro de la calidad del aire. 11. Homologar los instrumentos de medición y definir la periodicidad y los procedimientos técnicos de evaluación de la contaminación del aire que utilicen las autoridades ambientales. 12. Fijar los factores de cálculo y el monto tarifario mínimo de las tasas retributivas y compensatorias por contaminación del aire. 13. Otorgar los permisos de emisión solicitados cuando le corresponda conceder licencias ambientales en los términos previstos por la ley y los reglamentos. 13. Imponer las medidas preventivas y las sanciones por la comisión de infracciones en los asuntos de su exclusiva competencia en los que asuma. 15. Prevención de otras autoridades ambientales con sujeción a la ley y los reglamentos. El permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, puedan realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origine las emisiones. Los permisos de emisión, por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión podrá ser ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta o emergencia. Capítulo 11. Medios y medidas de policía y régimen de sanciones.
Las autoridades ambientales ejercerán las funciones de policía que le atribuye la Ley 99 de 1993 y en tal virtud podrán adoptar las medidas y utilizar los medios apropiados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto. De las infracciones se considerarán infracciones al presente reglamento las violaciones de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes, generación de ruido y de olores ofensivos por fuentes fijas o móviles, en contravención a lo dispuesto en el presente decreto y en los actos administrativos de carácter general en los que se establezcan los respectivos estándares y normas. Capítulo 12. Participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. Toda persona que conozca de algún hecho que pueda ser constitutivo de una infracción al presente decreto podrá solicitar al defensor del pueblo o a su agente en la localidad respectiva o a las autoridades ambientales competentes que inicien las actuaciones e investigaciones pertinentes.